Hey, ¿qué tal? Buenas noches, gente hermosa. Bienvenidos a su canal Moda Financiera. El día de hoy vamos a salir un poco del tema de las inversiones y vamos a entrar un poco más en el espectro de las finanzas personales. Y es que antes de invertir, lo más sano es que nosotros tengamos un buen control de nuestras finanzas, tanto de nuestros ingresos como de nuestros gastos. Y no les voy a venir con el cuento de cómo armar su presupuesto para saber cuáles son sus gastos y sus ingresos mes con mes. No les vengo con esa fórmula mágica que no existe, porque cada persona tiene ingresos y gastos diferentes. Creo, desde mi perspectiva, que este video va a ir más encaminado para los jóvenes que apenas están empezando a tener sus primeros trabajos, sus primeros ingresos. Y es que a veces es muy fácil deslumbrarse cuando uno está teniendo nuevos ingresos, y asimismo con las tendencias que se viven hoy en día, con las criptomonedas, con los ETFs, con las inversiones en general, es muy fácil que uno como joven diga: quiero ahorrar para invertir y ganar mucho dinero. Pero no debemos dejarnos engañar o deslumbrar. Sí es cierto, invertir es importante, pero antes de invertir debemos de tener cierto control sobre nuestras finanzas y cubrir ciertos gastos que son importantes. Inclusive en el primer video del canal, el cual les dejo por acá arriba en una etiqueta, pues les mencionaba que es importante que ustedes sepan cuál es su perfil de inversión antes de entrar a invertir. ¿Qué tanta adversión tienen al riesgo? ¿Qué tanta tolerancia tienen? ¿Qué tanto conocen del mercado financiero? Etcétera. Bueno, incluso antes de conocer cuál es nuestro perfil de inversionista, deberíamos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Conozco cuánto es mi presupuesto, mis ingresos y mis gastos? ¿Estoy ahorrando para el retiro? ¿He ahorrado o tengo un fondo de emergencia o fondo de paz? ¿Tengo cubierta mi salud? Es importante hacerse estas preguntas porque nos van a dar objetivos y metas claras para comenzar a ahorrar y a invertir. Y entonces ahora sí podremos saber qué tanto riesgo podemos tener algunas cosas, dónde necesitamos liquidez. Son cosas importantes para empezar a invertir. Nuestro presupuesto. No sé ustedes, pero cuando yo empecé a trabajar en un puesto de tacos, en un negocio informal, o incluso cuando trabajaba en el antro, los primeros ingresos parecían algo deslumbrantes, así solo se tratara de 1,000 pesos a la semana. Cuando uno va creciendo y empieza a ver gastos como la casa, el coche, la renta, la comida, ser un adulto independiente, pues se da cuenta que 1,000 pesos a la semana para muy poco alcanzan, pero cuando uno es joven empieza a deslumbrarse con gran facilidad. Y entonces vienen los gastos grandes: ya me compré un celular, ya me compré un reloj, ya me compré más ropa, ya me fui de viaje. No digo que esté mal, de hecho está perfectamente bien porque todos necesitamos hacer ese tipo de cosas y pasar por ello. Pero es importante crear conciencia de que hay veces en las que no podemos realizar estos casos y hay ocasiones en las que es mejor preocuparnos por nuestra protección y futuro. Entonces sí, desde que tú estás dando los primeros pasos, si tú tienes 16, 17, 18 años y estás dando tus primeros pasos, estás obteniendo tus primeros ingresos, piensa en esto. Piensa en qué tanto es importante ahorrar. Así estés ahorrando 100 pesos al mes, pues estos te pueden ayudar en un futuro. Ya cuando uno empieza a crecer, se independiza y empieza a ver que 8,000 pesos mensuales alcanzan para poco, al menos aquí en México, pues entonces uno debe de ser más consciente de sus gastos y hacerse responsable de sí mismo. Sí se puede ahorrar, sí se puede salir de viaje, sí se puede gastar, pero siempre de manera medida y previendo lo que pueda ocurrir a futuro. Es importante saber nuestro presupuesto, sobre todo al menos que podamos ahorrar alguna parte de este para lo siguiente. Tu retiro. Estamos hablando precisamente de nosotros los jóvenes, los millennials y los centennials, que no la tenemos tan fácil. A ser realistas, tenemos que hacer una aportación extra muy fuerte porque el Afore ya no es suficiente. O mejor aún, tenemos que buscar un plan privado de ahorro para el retiro. Mientras más joven lo hagas, mejor.
porque más barato y más fácil te será hacerlo. Entonces, conforme vayas creciendo y si tú te enfocas en tu trabajo o incluso si buscas emprender o realizar algo diferente, poco a poco tus ingresos pueden ir aumentando y esto te lo va a facilitar más. Unas alternativas que yo te puedo dar es: ahorra tú constantemente en una cuenta de inversión con fondos de renta fija o renta variable en, no sé, pueden ser ETFs. Sin embargo, tener el dinero así para una inversión a largo plazo, como es el ahorro para el retiro, puede ser algo complicado. La verdad es que no todos tenemos esa pericia para seguir ahorrando constantemente. A mí me cuesta mucho trabajo ahorrar para el retiro en un instrumento así. Entonces, los instrumentos que yo les recomendaría, anteriormente ya hemos hablado de uno que es dominio. Es caro, pero si desde hoy te enfocas a ir ahorrando, pues entonces puedes tener una buena alternativa para el futuro. Y más porque dentro de esta empresa tienen un seguro que se paga con parte del rendimiento, llamado Protected Investment Portfolio. Un instrumento muy interesante y que además te permite estar dolarizado. Y el otro, que es un poco más común e incluso más seguro, porque precisamente quienes los ofrecen son los seguros, es un PPR o un total mixto. Lo cual puede ser incluso mejor porque estás protegido ya sea ante invalidez, ante algún accidente o ante fallecimiento, y le dejas una parte de tu capital a tus beneficiarios, que de entrada, si eres joven, soltero, vives solo, pues los beneficiarios pueden ser tus padres o algún tío o tus hermanos. Siempre es bueno también ver un poco por la familia, estando protegido uno mismo y sabiendo que al final del periodo, ya sea a los 60, 50 y tantos años, uno puede recibir una parte del capital como una inversión. Incluso hay algunos PPRs o totales mixtos que están en UDIs, en unidades de inversión. Es un instrumento bastante interesante para ver inversiones a largo plazo. Y no le tengan miedo a los seguros. Yo sé que a veces uno contrata un seguro queriendo no hacer que se cumpla, pero hay alternativas. Y para quienes estamos jóvenes, esta es una muy buena. Salud. Ahora bien, la parte de que ya si nosotros contratamos un seguro, pues al menos estamos cubiertos en una parte ante salud. Las otras cosas que podemos hacer es pagar un seguro de gastos médicos, lo cual pues es bastante útil y más para aquellos que no tienen seguro social. Sin embargo, creo que muchos aquí en México estarán de acuerdo conmigo que hay veces que atenderte en el seguro social no es lo mejor, y más en caso de que sea algo un poco grave. Entonces, si estás cotizando y tienes IMSS, perfecto, aprovéchalo, se vale, para eso está. Pero sí es recomendable que tengas un ahorro en caso de que pase algo más grave. Uno nunca sabe en qué momento puede llegar una infección estomacal de aquellas que destrozan los intestinos, porque no siempre el cuerpo está para soportarlo y porque a veces pasa. Fondo de emergencia o fondo de paz. Es lo mismo. Algunos prefieren llamarle de un modo más tradicional o algunos prefieren verlo de forma optimista y llamarle fondo de paz. Este es un ahorro que sí o sí debes de tener. Puedes no estar ahorrando para tu retiro ahorita porque tal vez es muy caro, porque tal vez todavía no tienes los ingresos. Pero si tú ya estás empezando a recibir tus primeros salarios, tus primeros ingresos y estás percibiendo un salario de 6,000 pesos mensuales, no importa. Sí, parece poco, es poco y a veces no alcanza, pero es importante que tú hagas tu presupuesto separando una parte del capital. Esta parte de capital la vas a dejar en una cuenta de ahorro o de inversión que te dé liquidez. ¿Dónde yo te recomiendo invertirlo? Pues bueno, podemos abrir, ya hemos hablado de este broker muchas veces, podemos abrir una cuenta en GBM Plus y meterle en algunos fondos de liquidez diaria o de liquidez semanal, como pueden ser GBMF2, GBMF3, CETES, algún ETF, etc. Porque al menos estos nos van a dar liquidez cada semana, cada 48 horas o inclusive diaria. ¿Cuál es la meta u objetivo con este fondo de emergencia? Pues bueno, se trata de que tú ahorres al menos 3 meses de tu salario, 3 meses de tus ingresos. Porque hoy en día, y la pandemia nos demostró,
que ningún trabajo es seguro. Nota para las personas mayores que siguen educando a los jóvenes con la intención de tener un trabajo seguro. Ya no lo es. Ya no hay trabajos seguros. Con lo que estuvo pasando con el outsourcing, que muchos mal usaban, es una realidad, pues bueno, ya no generas antigüedad, ya no generas prestaciones como se debe, o incluso por situaciones extras como la empresa tuvo un problema, se tienen que recortar personal, luego la pandemia, pues bueno, en cualquier momento podemos dejar de trabajar donde estamos trabajando, ya sea por decisión propia o no, ya sea de manera justificada o no, ya sea que nos liquiden o nos den finiquito o incluso nos dejen sin nada. Uno tiene que estar preparado ante eso, y entonces tener al menos 3 meses de tu salario te va a dar la tranquilidad para movilizarte, poder cubrir tus gastos durante un tiempo y entonces sí, buscar un nuevo trabajo o empezar algo por tu propia cuenta. Este gasto es muy importante porque muchas veces no lo tenemos en cuenta y es tal vez el ahorro más importante que todos debemos tener. No importa si ganas 3,000, 5,000, 6,000, 15,000, 20,000 pesos al mes. Es un ahorro importante porque te dará la paz para que puedas seguir adelante. Y bueno, gente hermosa, eso es todo por el video de hoy. Espero este video, que es más como una opinión personal, les ayude a crear conciencia sobre esto, porque yo lo sé, es complicado, pero siempre buscando apoyo y buscando mejor consejo podemos salir adelante. Y no le hagamos a aquellos que hacen menos a algunos meseros y dicen es que no tiene hambre, o que dicen el pobre es pobre porque quiere, porque no es cierto. También es cierto que existe desigualdad y que hay personas que por más que lo intentan no pueden ahorrar. Pero si tú estás aquí, estás viendo este video, ya sea desde un celular que te costó 2,000, 3,000 pesos, así sea básico, si tú tienes internet, si puedes pagar tus datos, déjame decirte que es muy probable que puedas ahorrar una parte, así sea mínima, de tus ingresos. Y entonces podemos seguir mejorando y creciendo juntos. Podemos buscar y seguir buscando una mejor educación financiera para ti y todas las personas a tu alrededor. Y bueno, gente hermosa, ya no me quiero extender más. Mi nombre es Víctor Daniel García y recuerden cuidar sus finanzas. Nos vemos para la próxima. Como siempre, recuerden darle like, presionar en la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscribirse y dejarme sus dudas en la caja de comentarios. Así podremos generar más contenido para su canal. Nos vemos.